Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Andas bien? Bueno, me alegro, ¿eh? Comenzando la semana entonces para compartir con ustedes contenidos respecto a lo que nosotros significamos como la República Oriental del Uruguay, como el Estado de Derecho, como la democracia, en un año tan significativo para todos nosotros, tan importante, este año bisagra, en el cual los uruguayos tomaron una decisión respecto al régimen democrático y sus mecanismos. Los uruguayos tomaron una decisión por mayorías, por supuesto, y es que vuelva el Frente Amplio al poder político del país, que el Frente Amplio tome el poder ejecutivo de la República Oriental del Uruguay. Y respecto a este tema, hay muchísima tela para cortar, hay mucho para analizar, tomando en cuenta la conducta política del Frente Amplio en sucesivos períodos. Si bien han sido distintos cada uno de ellos, tienen un común denominador. Ha tenido dos presidentes, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez en dos oportunidades, José Mujica en una. El Frente Amplio, a su vez, viene demostrando una conducta política también muy definida, muy clara en la Intendencia Municipal de Montevideo en estos 35 años consecutivos. A nivel nacional fueron 15 años consecutivos que coinciden con la conducta política y económica de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y básicamente el común denominador es el despilfarro, el gasto enorme que hacen de los recursos económicos del Estado, las consecuencias inevitables de la desfinanciación. La Intendencia Municipal de Montevideo está desfinanciada, fuertemente desfinanciada, con cifras siderales que ni nosotros nos damos cuenta de lo que está significando la desfinanciación enorme de la Intendencia Municipal de Montevideo al cabo de estos años, cuando por mes recauda 2 millones de dólares y debe por cada uno de esos meses prácticamente 1 millón de dólares. La intendente última de Montevideo, Carolina Cose, dejó endeudada a la Intendencia Municipal de Montevideo en 464 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, 464 millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Por qué tanta desfinanciación? ¿Por qué una intendencia que recauda 2 millones de dólares por día se desfinancia en cada uno de esos días en 1 millón de dólares? Yo creo que te dije mal, te dije por mes. Es por día. 2 millones de dólares por día y se va desfinanciando también en 900 y pico de mil dólares. ¿Por qué 464 millones de dólares de deuda? ¿De dónde? El sistema de limpieza no es el correcto. Está la ciudad aquejada por un grave inconveniente de la limpieza, aquejada por un grave inconveniente de salubridad. Desbordan los contenedores en todos los barrios de Montevideo, todos los días, desbordados de mugre, desbordados de basura, en malas condiciones. No se tomó una medida adecuada al respecto porque hace muchos años que ocurre esto. El estado de las calles es muy malo, muy malo. Acaba de llover estos días con fuerza y nuevamente se manifiestan inconvenientes en cuanto a inundaciones en distintas zonas de la ciudad. 16 reclamos en 16 grandes zonas de Montevideo respecto a que vuelve a inundarse Montevideo y queda esa inundación por más de un día, 2 días, donde el agua supera el nivel de las veredas y supera incluso el nivel de los zócalos de las casas, arrastrando vehículos de todo tipo, se arman correntadas de agua, la gente no puede caminar por esos lugares, no se puede transitar, apenas llueve fuerte. Es decir, se manifiesta un grave inconveniente del saneamiento de Montevideo.
Las multas son altísimas, tomando en cuenta el poder adquisitivo de los contribuyentes. Las contribuciones inmobiliarias han subido exponencialmente en un régimen impositivo progresivo. Se le aplican tarifas muy altas a los montevideanos. Va desde el 32% de un incremento de la tarifa a un 61%. Y está endeudada. El gobierno central, cuando gobernó el Frente Amplio, el gobierno nacional, tuvo los mismos inconvenientes y manifestó lo que jamás se vio en periodos de gobierno como la desfinanciación recurrente de muchas empresas del Estado uruguayo. La desfinanciación muy alta y, te repito, recurrente, como si se tratara de un sistema de desfinanciación de las empresas público-estatales y monopólicas. ANCAP fue el gran ejemplo. Los casinos se habían desfinanciado, se fundían los casinos. ANCAP también. La regasificadora Sayago no existió y se gastaron 223 millones de dólares. Empresas compañeras ante las cuales se fugó ese dinero o hacia las cuales se fugó ese dinero del plan Fondes. Un plan Juntos que no funcionó y de modo hipócrita y atolondrado, el electo presidente de los uruguayos manifestó que era un gran plan de viviendas. Y así sucesivamente. Pluna, sin los trámites adecuados de un concordato, primero de un llamado a acreedores, un concordato luego y una liquidación como consecuencia final de todas las auditorías que se tuvieron que haber hecho y no se hicieron, se llega a un remate a todas luces trucho, donde no existió siquiera un remate público, un remate que proviniera de todo ese proceso de concordato y liquidación final para ir a un remate verdadero con oferentes de verdad. Todo eso en gobiernos de Frente Amplio, en este caso fue gobierno de Mujica. La desfinanciación fue muy grande, Uruguay queda con un endeudamiento enorme de un 76% del Producto Bruto Interno, con una escalada impositiva enorme también, dada aquella reforma de Danilo Astori, considerada la madre de todas las reformas. Arroja como consecuencias un déficit fiscal muy alto al 2019, cuando entregan el gobierno, hacia el 2020, arrojando datos realmente alarmantes. 5,1% de un déficit fiscal para Uruguay, un país tan pequeño como el nuestro, con tan alto déficit fiscal que es peligrosísimo y se convierten en puntos sin retorno si no se corrigen. Pero el Frente Amplio siempre en esos guarismos, 4,8, 5,2, a lo mínimo que ha llegado es a un 3,8 que duró poco tiempo, pero siempre en un 4,2, 4,5, 5, 5, tanto, dejan en un 5,1 de déficit fiscal la economía uruguaya, el estado económico uruguayo. Un Producto Bruto Interno de 56 mil millones de dólares, con una deuda equivalente al 76%, bajo rango de inversión directa extranjera, no superando los 449 millones de dólares por año en ese último quinquenio. Este gobierno que está actualmente bajo pandemia corrige todos esos números, los mejora ostensiblemente, estabiliza la economía uruguaya, establece lo que se llama un ajuste de corto plazo, lo que se llama en economía un ajuste de corto plazo, un ajuste leve, precisamente buscando gradualizar, atenuar lo que podría ser un ajuste mucho más profundo, más de shock, y en ese sentido logra estabilizar la economía uruguaya y darle signos de crecimiento. La tasa de desempleo, que estaba en el 10,1, queda en el 7,8, recupera 108.000 puestos de trabajo. El déficit fiscal baja de 5,1 a 4,6. Lo bajan un poco. Después de 2 años de pandemia,
termina la pandemia, 2 años de recesión en el mundo, es decir, se paralizan las grandes actividades industriales y comerciales, opera esa recesión, esa retracción de la actividad económica a raíz de una pandemia que conduce a la cuarentena de un mundo de países y fundamentalmente en países desarrollados. Esa economía recesiva provocada por un agente externo, por una externalidad como la pandemia, recuerdo que lo analizamos con el economista Caumont, los factores externos o las externalidades a la dinámica económica en sí misma, generaron ese grave inconveniente en los países centrales de Europa, en Estados Unidos, en los países de Oceanía y en los grandes países, como Brasil, México. Los guarismos económicos se distorsionan. Los países europeos que estaban en un rango del 1-2% de inflación interanual llegaron a tener entre 8 a 11% de inflación interanual. Inflaciones típicas del mundo subdesarrollado, de los países del tercer mundo, que promedian procesos inflacionarios de un dígito a nivel muy alto, 8 o 9%, y luego ya pasan a los 2 dígitos, los países del mundo subdesarrollado. Los países con economías dinámicas, abiertas, desarrolladas, economías sustentables, no pueden tener un rango inflacionario más alto que un 3% como el borderline, como el máximo rango tolerable de inflación interanual, porque si no se empieza a distorsionar la economía. Los precios van variando, hay un proceso de incremento del costo de vida, y todo eso tuvo una grave distorsión. Fue global, fue mundial, menos insumos, no se podían transportar los insumos, había cuarentena, los barcos encallados, el transporte del combustible muy racionado. Y a pesar de todo ello, este gobierno deja números muchísimo mejores que los números que dejó el Frente Amplio después de 15 años de gobierno. La inversión directa extranjera en el año 2022 llegó a un rango de 1.200 millones de dólares. En el año 2023 obtiene el mismo rango, inversión directa extranjera en 1.200 millones de dólares. Una expectativa de mayor inversión que se ve frustrada por la negativa de Carolina Cose en cuanto a la inversión de 3 grandes islas flotantes artificiales que hubieran implicado inicialmente una inversión de 800 millones de dólares. En el año 2024, este que corre, 1.054 millones de dólares de inversión extranjera. Con todos esos otros números, Uruguay está mostrando datos macroeconómicos de una estabilidad económica, y la estabilidad económica desde una estabilidad institucional, una estabilidad jurídica, que pretendió romper, como si tirara una bomba nuclear, el PIS-CNT con un plebiscito que atentaba directamente contra el régimen jurídico de la propiedad privada y contra el régimen jurídico de la protección a las inversiones sustentadas en ese gran régimen jurídico de la propiedad privada, dado que planteaban eliminar la actividad privada de las AFAPs, que son 3 empresas privadas junto a República FAP, que es la cuarta empresa, pero en este caso público-estatal, que traccionan a los fondos de inversión que están acá instalados en Uruguay, por un montón de motivos, que no viene el caso ahora explicar, pero son los que traccionan las inversiones. Por ejemplo, las que se hicieron en infraestructura, en vialidad, en carreteras, en rutas, en caminaría interna al interior del país, en puentes, en fibra óptica, en puertos, en pequeños puertos. Se compró también, se compraron aviones, se compraron barcos para patrullar el mar y también el aire. Protección de la frontera seca,
respecto al tema del narcotráfico, ley de derribo. Con la LUC, posibilidades mayores de la policía para las investigaciones. La legítima defensa ampliada, a su vez, que les da más protección. Todo eso es una mejoría notoria del Uruguay que lo logra este gobierno en 3 años, porque los dos primeros se dedicó a sustentar las políticas económicas, sociales, laborales en plena pandemia como para que no se viniera todo abajo. Se dedicaron precisamente a una política sanitaria contemplando el resto de los contextos del Estado. ¿Qué hubiera pasado si el Frente Amplio derrochador, despilfarrador del dinero nos hubiera gobernado? En aquel entonces le reclamaban los integrantes que representaban al Frente Amplio en aquellas rondas de negociaciones con el gobierno que nos pusiera una cuarentena obligatoria, como se hizo en la Argentina, que dispusiera efectivamente una cuarentena obligatoria, que se cerraran las producciones que había en el país, que cerraran los negocios y que se apelara a un crédito que ellos consideraron que era un activo que tenía Uruguay. Un activo. ¿Qué manera tan atolondrada de pensar la economía cuando se concibe que tener créditos, la posibilidad de acudir a un crédito sea un activo, cuando en verdad un crédito, si tenés esa posibilidad de acceder a un crédito, vas a acceder a un pasivo, es decir, tenés la posibilidad de obtener un dinero que no tenés, de obtener una buena cantidad de dinero toda junta que no tenés, pero inmediatamente ese contrato de préstamo te lleva a la situación jurídica de deudor. Contraes un pasivo, no tenés un activo. Y recuerdo que el falso economista Olesker y también Vergara hablaban de que este gobierno había heredado un gran activo económico, que era la apertura a los créditos internacionales y que Uruguay tenía mucho rango inversor y confianza en el exterior para acudir a un crédito que podía llegar a la suma de unos 3.500 millones de dólares en esa instancia, para darnos a los uruguayos esa especie de plan, algo así como un gran plan asistencial, que fue un invento de la economía circulatoria del consumo, llamado renta básica universal. Eso que endeudó a Estados Unidos y lo llevó en plena pandemia de su rango inflacionario del 0,97, del 1% interanual, al 9% interanual, endeudándolo en 35 millones de dólares a una economía americana que tiene un Producto Bruto Interno neto interanual de unos 18 millones de dólares. Fíjense el deterioro, la distorsión que provocan este tipo de planes asistenciales. Y acá hubiera sido un desastre si se hubiera aplicado eso que reclamaban Vergara, reclamaba el ex director de la DGI, Ferreri, reclamaban el falso economista Olesker, Tabaré Vázquez, la renta básica universal y a su vez el encierro, la cuarentena obligatoria. Contradictorios por todos lados. Activo no, sería contraer un gran pasivo, endeudar más a Uruguay, a la sociedad uruguaya. Por otro lado, ¿qué haríamos con una renta básica universal si estaba todo cerrado? ¿Qué haríamos con disponibilidad de dinero, pero con un país que dejó de producir y dejó de abrir las puertas de sus negocios porque está bajo cuarentena obligatoria y no nos dejan salir? Así son. Y ahora vuelven al gobierno y ya se comienza a escuchar la supuesta o el run run de contradicciones entre el presidente electo Yamandu Orsi y el ministro ya seleccionado, elegido por Orsi, que es Gabriel Odone, respecto a los impuestos. Ya comienzan a hablar de impuestos, impuestos sí, impuestos no, yo dije esto, no, yo no dije esto, yo no digo que no haya que poner impuestos, hay que ponerlo,
pero había dicho que no iba a poner impuestos en el debate. En el debate había dicho, y lo digo, y lo repito, o algo así como lo vuelvo a decir, lo repito, no voy a poner impuestos, Yamandu Orsi, quien decía anteriormente que era necesario poner impuestos y que era una irresponsabilidad que alguien dijera que en un gobierno no se van a poner impuestos, que era un disparate lo que decía Delgado, cuando Delgado manifestaba que no se iban a poner impuestos en su gobierno. De hecho, Delgado estaba pronunciando una verdad ya históricamente cumplida. En el gobierno que él integró y que integra, no se pusieron impuestos, no se incrementaron impuestos y no se agregaron impuestos. No se crearon impuestos en este gobierno. Todo lo contrario en el Frente Amplio. La madre de todas las reformas fue la creación de una enorme cantidad de impuestos. Nos impusieron tributos nuevos, hicieron un diseño tributario nuevo, creando impuestos sobre la base de los que ya estaban. No es que sacaron impuestos y pusieron otros o reacomodaron la estructura impositiva del país, que eso es muy distinto. Eso es hacer un cambio estructural, una reforma estructural desde lo impositivo, desde lo tributario, porque se va hacia un modelo productivo determinado o hacia un modelo de menos gasto o de más eficiencia en ciertos sectores del Estado. Pero no, agregaron una gran cantidad de impuestos directos e indirectos sobre la base de lo que ya existía a nivel impositivo. Es una enorme estupidez lo que votaron los uruguayos y ya es una enorme estupidez lo que nos están diciendo, porque esa discusión que están planteando Gabriel Odoni y Yamandu Orsi es una discusión de estúpidos para estúpidos. Y te voy a explicar en la segunda parte por qué. ¿Por qué es para estúpidos discutir impuestos sí, impuestos no? ¿Y por qué Gabriel Odone manifiesta que es necesario crear algunos impuestos y a su vez te dice que va a diferenciar el IVA y lo va a personalizar? Pero es estúpido plantear la necesidad impositiva si no nos plantean qué modelo económico quieren instalar en Uruguay. Porque el impuesto obedece a un modelo macroeconómico. La economía la tenemos que ver como un todo y descomponerla en sus partes, igual que un Estado de Derecho. Es un todo y descomponerlo en sus partes, para que veas que esos factores están todos integrados. Y si vos sacás alguno de esos factores, distorsionás, desintegrás ese todo que está integrado por las partes, un Estado de Derecho, una república democrática. Y lo mismo su modelo económico. Tiene que ser un todo muy bien pensado, organizado, estructurado, con una ingeniería económica determinada, que si le tocas alguna de esas partes distorsionás todo. Entonces, no es válido hablar de un impuesto por acá, de otro por allá, de que el IVA se lo va a reducir como un impuesto más personalizado, es decir, tiene que ver con actividades, en verdad. Te hablan de un IVA personalizado, no sé, no es que te van a bajar el IVA a vos porque sos fulano de tal o fulana de tal, sino que según la actividad que desarrollás, vas a tener un IVA determinado, según algunas actividades, en otras no. Es decir, no va a haber un IVA uniforme. Eso está diciendo Gabriel Odone, simplemente eso, no es un impuesto que va a ser universal, sino que se va a diferenciar, va a tener como sectorialidades, se va a seccionar en distintos contextos de la actividad económica y eso cuando vos, en resumida cuenta, lo analizás, decís, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué resultado final puede tener eso? Primero tengo que observar el resto del panorama. ¿Qué impuestos van a seguir? ¿Cuáles van a incrementar? ¿Van a crear impuestos nuevos? ¿En relación a qué? Porque el impuesto se crea bajo la necesidad de que el Estado requiere más funcionarios, más funciones, requiere más recursos económicos porque el Estado incrementa, crece
en su rol, en su actividad, en su institucionalidad. Si el Estado no crece, no hay motivos para incrementar impuestos, subir las tasas de los impuestos o crear impuestos nuevos. Están hablando para idiotas, para estúpidos. Y ahora venimos con una teoría respecto a esto, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, un sociólogo alemán, un intelectual alemán, que instaló una vez esa teoría para analizar por qué el nazismo había triunfado en Alemania. Muchos dirán, pa, estás comparando al Frente Amplio con el nazismo. No, estoy comparando al Frente Amplio con la estupidez de una sociedad. Porque claro, es peligrosísimo el Frente Amplio, tiene en sus componentes, en su ADN, la doctrina ideológica del marxismo-leninismo. Tiene la doctrina de la lucha de clases, tiene la doctrina de clase, tiene la doctrina del estatismo, de estatizar, y concilia con las reglas del capitalismo, va conciliando con los paradigmas de una sociedad capitalista abierta bajo el derecho de propiedad privada y la inversión privada, la actividad privada, que es la que sustenta la actividad público-estatal, porque el Estado, excepto estados socialistas como el nuestro ya, no producen riquezas y cuando pretenden producirlas las producen mal y producen gastos, como Anca fundida, los hornos tirados, Gas Sayago que nos gastó 223 millones de dólares y no existió, los casinos que se habían fundido, malos servicios públicos, engorrosos servicios que producen un gasto social enorme, con un montón de trámites por todos lados. Bueno, ahora en la segunda parte te voy a comentar de qué trata esta teoría de la estupidez y cómo se relaciona con el acto electoral de los uruguayos, que ha sido un acto colectivo de la idiotez o de la estupidez. Y esperemos que sea lo menos maligno o que tenga ciertos signos de benignidad esta vuelta al poder del Frente Amplio. Quizá el contexto internacional limite y limite bastante lo que el Frente Amplio pretenda hacer con la economía de nuestro país, con el desarrollo económico de nuestro país y muy particularmente con nuestros derechos personales y familiares. Vamos a una pausa.